Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y esto es Cine Óptica. La posibilidad de mostrar imágenes en movimiento era algo que siempre había cautivado al hombre. En los siglos XVI y XVII, mucho antes del nacimiento de la fotografía, ya se habían logrado proyectar imágenes gracias a las primitivas cámaras oscuras y a las denominadas linternas mágicas. Sin embargo, sería a partir del siglo XVIII cuando se produjeron una serie de avances decisivos para la posterior invención del cine. En 1839, el francés Louis Daguerre desarrolló un proceso que le permitía fijar una imagen sobre una plancha sensible de cobre, el daguerrotipo. Casi de forma paralela, John William Herschel había conseguido también plasmar imágenes fijas a las que denominó fotografías. Entretanto, y en un ámbito diferente, una serie de personajes fabricaban objetos con los que conseguir la ilusión óptica de ver imágenes en movimiento. Así, tanto Michael Faraday como Joseph Antoine Protu, Simon Stampfer y William George Horner inventaron ruedas, discos y cilindros con dibujos en su interior que parecían cobrar vida al girar a cierta velocidad. Edward Muybridge y Emile Renault fueron quienes en las últimas décadas del siglo XVIII dieron un impulso definitivo a la invención del cine. El primero de ellos, nacido en 1730 en Inglaterra, era un hombre que desplegaba una actividad asombrosa y cuyo aspecto físico infundía cierto respeto. Asentado en Estados Unidos a la edad de 20 años, trabajó vendiendo libros, inventó una máquina de lavar y terminó dedicándose a la fotografía. Su vida cambió al entablar amistad con Leland Stanford, presidente de la compañía ferroviaria Central Pacific y gran aficionado a las carreras de caballos. Este tenía curiosidad por saber si cuando un caballo galopa a toda velocidad lo hace con las cuatro patas separadas del suelo. Para averiguarlo, Edward creó un ingenioso sistema con el que poder fotografiar a un caballo en los distintos momentos del galope. El experimento fue un éxito, lo que impulsó al fotógrafo a realizar estudios similares, primero con animales y después con un grupo de atletas. En 1879, a Muybridge se le ocurrió dibujar sus fotografías sobre una placa circular transparente, colocarlas en el interior de un dispositivo al que denominó su apraxiscopio y hacerlas girar. Gracias a su ingenio, se pudieron ver por primera vez imágenes realistas en movimiento. El autodidacta Emile Renault, nacido en Francia en 1844, a quien apasionaban los juguetes que simulaban imágenes en movimiento y tal vez con un sentido más artístico, ingenió un propio invento al que llamó praxinoscopio. Años más tarde lo perfeccionó y denominó praxinoscopio teatro a un mecanismo que permitía contemplar diminutas imágenes superpuestas sobre un pequeño escenario, anticipándose a lo que serían en el cine las sobreimpresiones y las dobles exposiciones. El asombroso resultado le animó a ofrecer un espectáculo teatral en vivo a que denominó teatro óptico, pero antes tuvo que dibujar minuciosamente sus personajes y los escenarios. Cada historia le exigía crear una cantidad mínima de 700 dibujos. Luego ponía las imágenes en una banda y las proyectaba sobre una pantalla, pasándolas de una bobina a otra, al mismo tiempo que otro proyector sobreimpresionaba el escenario. El 28 de octubre de 1892 se estrenaron sus pantomimas brillantes, con un éxito formidable. Fue su gran obra por la que con el paso del tiempo sería considerado como el padre del cine de animación. Estos sorprendentes avances animaron al célebre inventor Thomas Alva Edison a emprender la conquista definitiva de la imagen en movimiento. Aunque la mayoría de los norteamericanos piensan que Edison fue el inventor del cine, lo cierto es que ese extremo no está tan claro. En sus laboratorios trabajaba por aquella época un joven escocés llamado William Kennedy Dixon, y a pesar de que la historia no lo ha reconocido así, fue el pionero en considerar el proceso de producción y exhibición cinematográfica. Además de diseñar el primer estudio de cine del mundo, al que puso el nombre de María Negra, Dixon le permitió a Edison patentar una cámara de cine, el kinetógrafo. Este aparato utilizaba un mecanismo de arrastre similar al de las máquinas de coser y podía registrar las tiras flexibles de celuloide perforado creadas por George Eastman, fundador de la casa Kodak, quien se las vendía a Edison para su explotación en exclusiva.
Pero si era importante conseguir filmar una película, más aún resultaba poder mostrarla al público. También gracias a Dickson apareció el kinetoscopio, que era una especie de cajón alto de madera provisto de una mirilla en su parte superior que a cambio de una moneda exhibía 14 metros de película a una velocidad aproximada de 40 imágenes por segundo. El kinetoscopio era un aparato de uso individual y sus proyecciones tenían una duración de unos 20 segundos. Edison, aunque tenía una apariencia de abuelo entrañable, en los negocios era feroz. Por su propia experiencia sabía de la importancia de patentar los inventos no solo para evitar que otros se aprovechasen de sus ingenios, sino para monopolizar las posibles industrias. Dickson terminó separándose de él y se aventuró a seguir en solitario, mientras Edison estudiaba la posible industrialización de sus nuevas creaciones. El primer salón del kinetoscopio se inauguró el 14 de abril de 1894 en Nueva York. En él se mostraron 10 máquinas, cada una de las cuales exhibía una película distinta, un combate de boxeo, una escena de danza o un forzudo haciendo ejercicios. El éxito fue importante. En unos meses se vendieron más de 1000 aparatos por toda América del Norte y parte de Europa. Pero mucho más interesante podía ser un sistema de proyección que permitiera exhibiciones colectivas, y en ese aspecto se adelantaron los europeos. Edison se había obsesionado con que nadie en Estados Unidos pudiera copiarle el invento, pero se olvidó de validar su patente en el extranjero. Esto le permitió a dos hermanos franceses, los hermanos Lumière, que regentaban una compañía de artículos fotográficos, analizasen esos aparatos para mejorarlos. El 13 de febrero de 1895, además de su propia cámara, patentaron un revolucionario proyector, el cinematógrafo, que permitía realizar proyecciones públicas sobre una pantalla. El 22 de marzo del mismo año presentaron a su criatura en la Empresa Nacional de Fomento a la Industria, proyectando el cortometraje Salida de la fábrica Lumière. Unos meses más tarde, en el Congreso de Sociedades Francesas de Fotografía, que se celebró en Lyon, los hermanos Lumière estrenaron la primera película con argumento de la historia del cine, El jardinero regado. El enorme éxito del cinematógrafo animó a otros muchos empresarios a desarrollar nuevos sistemas de proyección. Como consecuencia de ello, se generó una inmediata demanda de películas con las que atraer al público. Como es lógico, los primeros interesados en realizar películas fueron los propios inventores de cámaras y proyectores. Los hermanos Lumière, por ejemplo, sin estar demasiado convencidos con respecto al futuro de su invento, se empeñaron en explotarlo todo lo que pudieron en un plazo corto de tiempo. Además de las películas que ellos mismos realizaban, contaban con las producciones de sus colaboradores. Reclutaron un buen número de personas que, convenientemente equipadas, eran enviadas a ciudades donde el invento era desconocido. Estos trabajadores tenían que cumplir al mismo tiempo con la misión de rodar nuevas películas sobre el terreno y luego proyectarlas en público. La producción de los Lumière resultó muy abundante. Se calcula que solo en 1897 llegaron a rodar más de 300 cortometrajes. Por su parte, Edison también estimuló la producción desde su compañía. Posiblemente él tampoco sabía muy bien cómo iba a evolucionar el invento, pero por si acaso, prefirió contar con la mayor variedad temática posible. Potenció el rodaje de combates de boxeo, escenas de carácter religioso y hasta de algún intento de reconstrucción histórica. Hay que recordar que en esos primeros años, las películas eran como una especie de postales en movimiento. La cámara rodaba una escena previamente planificada en un mismo plano y en un mismo encuadre, un verdadero aburrimiento para el espectador de hoy. Aunque en aquel tiempo a la audiencia le resultaba asombroso ver moverse a una persona en pantalla, y si era un tren lo que se le venía encima, se producía un shock generalizado. Las películas eran tan simples porque los primeros operadores tampoco sabían filmar de otro modo. El cine aún carecía de un lenguaje propio. No se había advertido la importancia del tamaño de los planos, ni de la iluminación, ni del montaje, ni nada. El cine estaba todavía en pañales. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a este canal. Esto es Cineóptica y nos vemos la próxima. Adiós.